Lección número 7. Ya hemos llegado a este espacio especial también para los líderes de los grupos pequeños. Quiero recordarles nuevamente que en el número que aparece en pantalla ustedes pueden descargar los recursos porque están disponibles también en Facebook, en YouTube. Estamos colocando también este video. Pastor David, bienvenido nuevamente. Muchas gracias estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, queridos miembros de iglesia. Es un placer para mí comentar con ustedes en breve momento la combinación de métodos de crecimiento, porque es algo práctico que vamos a ver ahora que se puede aplicar en la iglesia. Pues quédese con nosotros porque entonces entramos ya en materia, combinación de los métodos para el crecimiento. Gracias, Pastor Jesús Corona. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, en la combinación de métodos para el crecimiento es sumamente importante para la iglesia en el tiempo en que vivimos. Hace años atrás se aplicaba un método específico de trabajo en la iglesia y funcionaba, porque la gran mayoría de los miembros de iglesia se involucraban en el trabajo. Actualmente hay menos participación de los miembros y es donde hay que agilizar las cosas para que pueda involucrarse la mayor cantidad de los miembros. Ok, esto indica entonces, pastor, que necesitamos nuevos métodos, también nuevas estrategias, a la cual, como usted ha dicho, se sume la mayor parte de la iglesia. Y es, queridos hermanos, la forma, más que nada la forma de hacerlo, porque los métodos son muy antiguos. Los métodos que mejor dan resultado son los métodos que aplicaba la iglesia primitiva. Ok, así que será apasionante ahora, pastor, conocer estos métodos. Así es, así que, queridos hermanos, debemos de aplicar no un solo método en la iglesia actualmente, sino varios métodos de trabajo para que la iglesia pueda crecer. Hay que combinar por lo menos unos 4 o 5 métodos de trabajo para poder conseguir que la mayoría de la feligresía de la iglesia puedan involucrarse. Estos métodos pueden ser grupos pequeños, que es un método que la iglesia primitiva usaba, grupos pequeños. Los grupos pequeños son muy importantes en la iglesia, que con este sistema, con este método, podemos involucrar por lo menos al 60% de los feligreses de la iglesia, porque se forman los grupos por afinidad, más que nada, por afinidad y por los que viven más cerca uno de otro. Ubicación geográfica, La ubicación geográfica es muy importante. Se comenzó a trabajar con grupos pequeños hace muchos años atrás, utilizando las clases de escuela sabática, pero no han dado resultado. Lo mejor es no formar demasiados grupos pequeños en la iglesia, sino involucrar entre el 50 al 60% de la feligresía nada más. Por afinidad, que se lleven bien, que puedan trabajar bien juntos, que vivan en el mismo territorio, y eso puede ayudar enormemente. El método de grupos pequeños. Pero también se puede combinar con lo que le llamamos estudios bíblicos. También los estudios bíblicos es un método de la iglesia primitiva. Y los estudios bíblicos actualmente puede asignársele a parejas misioneras, aquellas parejas misioneras que no quieren involucrarse en otro sistema, en otros grupos, y que trabajan en forma individual. Entonces, estos que trabajan en forma individual, se puede utilizar su don para el trabajo misionero. Y por lo menos aquí podemos involucrar al 10% de los miembros de la iglesia. Pero también puede combinarse con el método de clases bautismales,
que es un método muy antiguo en la iglesia y que hasta el día de hoy ha dado enormes resultados. Muy buenos, pastor. Así Porque hoy es. día tenemos clases bíblicas para niños, para jóvenes, para adultos, o en algún momento también se combinan. Cuando no hay demasiados estudiantes, pues podemos tener una sola, ¿no? Así es, y como hay muchas iglesias que no tienen suficiente espacio para hacerlo, pueden formar 2, 3 o una sola, pero el caso es que este método que da resultado se lleve a cabo en la iglesia. Yo vi hace poco en una iglesia que nombraron a unos 20 líderes de la iglesia y escogieron a 20 interesados en la iglesia, y bajo la sombra de los árboles que estaban cerca de la iglesia, en forma individual, asignaron a un instructor con una sola persona. 20 instructores con 20 personas recibiendo la clase bautismal debajo en la sombra de los árboles. Eso les dio el 100% de resultado porque los 20 se bautizaron. Es decir, más personalizado el estudio, ¿no? Correcto, más personalizado. Eso es muy importante, que ayuda bastante para que la iglesia pueda crecer. También se puede implementar lo que le llamamos el ministerio de oración, ¿no? El ministerio de oración es para aquellos que no tienen el don de predicar, de dar estudios bíblicos en forma directa, que inclusive no pueden salir mucho de la iglesia o de sus hogares, pero pueden formar un ministerio de oración. Ese ministerio de oración que oran constantemente mientras el predicador está presentando el mensaje, ellos oran. Están orando. Mientras el grupo pequeño está trabajando, ellos oran. Mientras la clase bautismal está en su momento, ellos oran. Es un ministerio de oración permanente que la iglesia puede formar. Y ahí pueden involucrar al 10% de la feligresía. Hay personas que tienen ese don, ¿verdad, pastor? No todo mundo congenia debidamente con este ministerio, pero hay gente que está bien identificada. Perfectamente, así es. Y también puede ser, para tener unos 5 métodos, el servicio a la comunidad, que pueden involucrar al 10% allí, y entonces quedaría del 100% un 5% sin actividad. Pero esos son los adultos mayores, aquellos que ya no asisten casi a la iglesia, son miembros, están en el libro, pero por asuntos de enfermedad o de edad avanzada no pueden asistir. Pero la gran mayoría de los miembros de la iglesia se les puede involucrar en esta combinación de métodos. Ahora, Pastor Corona, la combinación de métodos no es tomar un pedacito de cada uno y hacer una mezcla, no, sino de ese método de trabajo lo que vamos a hacer es saber utilizar los dones de los miembros de la iglesia. Por ejemplo, si alguien tiene el don del canto, entonces formar un grupo musical para animación de los cultos, etcétera. Si hay hermanos que les gusta dar estudio bíblico, los voy a poner en los estudios bíblicos de casa en casa. Que tienen el don, por ejemplo, de la enseñanza, ahí vamos a poner a los instructores de la clase bautismal. Ahí también ponemos a los líderes de grupos pequeños. Entonces, saber utilizar los dones de los miembros para ubicarlos en los métodos que yo haya elegido en la iglesia para trabajar durante ese año. Sí, eso va a ser muy efectivo, pastor. La persona tiene que identificar cuál es el don con el cual ha sido facultado para que efectivamente realice un trabajo efectivo también para la gloria de Dios. Así es, por ejemplo, ¿quiénes pueden formar grupos pequeños? Aquellos que les gusta mucho el compañerismo, la amistad, la convivencia, porque hay gente que no le gusta, pero hay personas que sí les gusta eso van a formar los grupos pequeños. Bueno, tenemos también quienes pueden estar involucrados en los estudios bíblicos, aquellos que les gusta el trabajo individual,
que no les gusta estar en grupos, etcétera. Entonces, vamos a utilizar ese don de ellos para dar los estudios bíblicos. La clase bautismal, como ya hemos mencionado, se le puede asignar al que enseña, al que enseña. Tiene el don de la Y enseñanza. el ministerio de la oración a los hermanos que les encanta pasar tiempo en comunión con Dios. Esos vamos a utilizarlos allí. Y el servicio a la comunidad, más que nada, es para aquellos que tienen ciertas habilidades. Por ejemplo, hay en la iglesia peluqueros. Entonces vamos a ir a la comunidad, vamos a dar ese servicio allí. Que hay también enfermeros, dentistas, médicos. Vamos a utilizar esos dones para el servicio a la comunidad, ¿no? Y eso sería enorme bendición para ellos. Ahora, se hace una lista de todos los miembros activos de la iglesia, incluyendo aún los que no son miembros, porque puede ser que hay algunos que están llegando, no son miembros registrados, pero son bautizados. También a ellos hay que involucrarlos. Hay que hacer en esa lista, tomarlos en cuenta, para que entonces puedan ellos ayudar en el evangelismo. El crecimiento debe ser un crecimiento espiritual de los miembros, donde les ayude esto enormemente. Ahora, en el crecimiento, cuando menos, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta: el crecimiento espiritual, el crecimiento financiero y el crecimiento en feligresía. Esas tres cosas son importantes en la iglesia. Para eso se utilizan todos estos métodos, para que los métodos puedan ayudar al crecimiento en todas las áreas de trabajo. Así que la combinación de los métodos da lugar a que podamos suplicarle a Dios, pedirle a Dios el derramamiento del Espíritu Santo, para que al utilizar estos métodos, entonces Dios actúe, Dios nos ayude y Dios dé el poder necesario para que al combinar los métodos, entonces la iglesia pueda avanzar y crecer por la gracia del Señor. Amén. Pastor, me gusta resaltar que no hay un solo método. Tenemos hay que utilizar varios métodos, pero combinados podemos involucrar a la mayor cantidad de la iglesia y entonces llevarla al fiel cumplimiento de la misión. Perfectamente. Así. Muchas gracias, Pastor, por recordarnos estos elementos. Y bueno, nos despedimos, queridos amigos, de este espacio, sabiendo que con el favor del Señor vamos a encontrarnos la próxima semana. Que Dios bendiga a todos. Un abrazo cordial para todos ustedes. Una vez más, muchas gracias, Pastor David Javier, por tan interesante presentación que de seguro beneficia al crecimiento de nuestra iglesia. Y apreciados líderes de grupos pequeños, estamos nuevamente para presentarles la estructura con la cual podemos manejar la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. La semana pasada dejamos a Cristo muriendo por nosotros. Así que esta semana estudiaremos lo que significó la muerte de Cristo en nuestras vidas, esa victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Cómo comenzamos? Lo que hemos dicho en semanas atrás, el versículo de memoria. Una parte clave de nuestra estrategia de la lección de escuela sabática es memorizar nuestro versículo. Y para esta semana tenemos el versículo en Apocalipsis 1, 17 y 18, el cual dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un punto importante es memorizar nuestro versículo. Además, escribir en nuestra bitácora los hallazgos, las reflexiones y las decisiones que estamos tomando. Motivemos a los miembros de nuestro grupo pequeño a realizar esas dos actividades importantes. ¿Cómo podemos motivar a la lección del estudio de esta semana, al repaso
en nuestro grupo. Vamos a combinar en esta ocasión la motivación junto con la revisión de la lección pasada. Si ustedes recuerdan, dejamos una tarea, la lección pasada. Había un pensamiento que dice el deseado de todas las gentes, que la cruz de Cristo serán la ciencia que estudiaremos durante la eternidad. Tanto los redimidos, dice, como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Y dejamos una tarea, que ustedes escribieran un poema, un canto, un dibujo, lo que ustedes quisieran, para representar qué nos dice ese hecho, qué significa para nosotros la muerte de Cristo. Voy a presentarles un pequeño ejemplo. Traté de escribir algunas palabras, que podríamos decir, intentar algo de poema o algo que pudiera ponerle música. Respecto a esto, escribí: porque tu amor no tuvo inicio, porque tu amor es real, porque tu amor no terminará. Por eso yo quiero hablar, pensando en la gema del deseado de todas las gentes. Porque tu amor, porque por amor te entregaste, porque por amor me sostienes, porque por amor vendrás. Por eso quiero hablar. Yo quiero hablar de tu amor, yo quiero hablar de tu cruz, yo quiero hablar de mi salvación. Por todo yo quiero hablar. Haciendo referencia a lo que quedamos la lección pasada, de que la cruz de Cristo van a ser nuestra ciencia y nuestra canción. Pídanle a los miembros de su clase a ver si alguien escribió, si alguien hizo un dibujo, un poema, una música o una reflexión con este pensamiento del deseo de todas las gentes. Con esto vamos a motivar y a revisar al mismo tiempo la lección de la semana pasada y entrar de lleno a la lección de esta semana, la victoria de Cristo sobre la muerte. Para esta semana hemos pensado en una estrategia que le hemos llamado, o se le llama una entrevista. Vamos a entrevistar a un testigo de estos últimos acontecimientos en Jerusalén. Para esto tendremos que preparar a alguien, darle las preguntas que le vamos a hacer como el testigo y que nos vaya contando lo que él vivió durante ese fin de semana en Jerusalén. Antes de esto vamos a decir la lección la podemos dividir en 4 puntos importantes que tienen que ver con evidencias de la victoria de Cristo sobre la muerte. 4 puntos importantes. Número 1, el primer punto, el que vamos a estudiar y le vamos a preguntar al testigo que hayamos escogido. Hay una tumba sin sello. Recuerden que los sacerdotes pidieron que la tumba se sellara con un sello romano para que nadie pudiera abrirla y robarse el cuerpo de Jesús. Así que podemos preguntarle a este testigo cómo y por qué era necesario ese sello en la tumba. Ya el testigo nos va a decir lo que la lección presenta respecto a esta situación de la tumba y el sello. Pero más importante, de que ese sello el día domingo temprano había sido roto. Entonces, todo lo que sucedió en torno a esta tumba sin sello. Primera evidencia. Segunda evidencia que nos menciona la lección, esa expresión dada por el ángel, ha resucitado. Ese mensaje que las mujeres fueron a llevar a los discípulos, ha resucitado. Hay una gema que nos presenta la lección en el deseo de todas las gentes, en la página 728, la cual dice: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba,
procurando retener preso a Cristo. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que Él finalmente moriría. Qué tremendo mensaje nos da el espíritu de profecía respecto a la victoria de Cristo. Ha resucitado. Este mensaje lo llevaron las mujeres y el ángel se los dio. Yo puedo preguntarle, ustedes como maestros pueden preguntarle aquí al testigo, ¿cuáles eran sus expectativas para esa mañana? Ya sea que la mujer sea uno de los testigos, ibas caminando a la tumba y ¿qué esperabas encontrar? ¿Cómo reaccionó el testigo cuando encontró la tumba vacía? ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? Estas preguntas podemos hacérselas a ese testigo que hemos escogido y él nos presentará lo que la lección habla respecto a la segunda evidencia de su victoria. La expresión ha resucitado. Tercera evidencia, otros también se levantaron de la tumba. En Mateo encontramos evidencias que nos dice que cuando Jesús murió, dice que hubo un gran temblor. Algunas tumbas se abrieron. Cuando Él resucitó, otros se levantaron junto con Él, como evidencias, como primicias de su resurrección. Aquí le podemos preguntar a ese testigo, ¿le tocó a usted ver algún conocido? Porque dice la Biblia que fueron con los conocidos, aquellos que habían resucitado. ¿Fue con usted alguno de los que habían resucitado? ¿Qué le dijo acerca de la resurrección de los muertos? Esta es la tercera evidencia que tenemos de la victoria, que hubo unas primicias que también se levantaron y contaron a otros. Fueron testigos de la resurrección. Podemos llevar a una cuarta pregunta, es un cuarto punto de la lección, una cuarta evidencia de la victoria sobre la muerte, y es testigos del Cristo resucitado. Ya hubo testigos que vieron a Cristo resucitado. Esa mañana, ese domingo de mañana, María Magdalena vio a Cristo resucitado y a otras mujeres también se les presentó. Jesús mismo se le apareció a sus discípulos. Los discípulos vieron a Cristo ya resucitado. Se le apareció a Pedro de manera especial. Recordemos aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, también vieron a un Cristo resucitado. Primera de Corintios 15:6 nos hace énfasis en que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez. Recordemos aquella expresión que le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos 4 evidencias de la victoria de Cristo sobre el pecado. Y estas 4 podemos nosotros preguntárselas a un supuesto testigo. Y será la persona que nos lleve en el repaso de la lección. Recuerden, no podemos terminar nuestro repaso sin dar una aplicación a la lección. Les invito a que nos vayamos esta mañana con 3 preguntas. 3 preguntas de tarea. ¿Qué es más importante desde una perspectiva teológica? ¿La oración de Jesús en el Getsemaní? ¿La muerte de Cristo en el Gólgota? ¿O su resurrección? Si podemos preparar una ilustración como la que tenemos en pantalla y dárselas en una hoja a los miembros de nuestra clase, que ellos escriban qué fue más importante y por qué razón: la oración en el Getsemaní, la muerte en el Gólgota o su resurrección. Con esta tarea iniciaremos el estudio de la lección la próxima semana. Muchas gracias y que Dios les bendiga en su grupo pequeño.